Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy te voy a enseñar a hacer este bolso de mano con pliegues. Comenzamos con los moldes y te dejo el enlace para descargarlos aquí abajo en la descripción de este video. Los materiales que voy a utilizar serán friselina para el soporte de la pieza con pliegues, tela gros para el forro y para la parte externa utilizaré un material que se llama Sacha. Y para el cierre usaremos un broche imán. Y comenzamos la confección. Lo primero que haremos será colocar el broche imán en las piezas de la vista. Y lo haremos de esta forma. En el centro de la pieza vamos a abrir dos orificios a cada una. Estos orificios van a tener la separación de 1 centímetro. En la parte de atrás de cada broche le voy a colocar un trocito de cartón para que me queden reforzados. En el siguiente paso vamos a armar las piezas delantera y trasera. Tomamos la pieza de friselina delantera que nos va a servir de soporte y la pieza externa donde van los pliegues y vamos a marcar el centro en ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas de esta forma y sujetamos ambas piezas, haciendo coincidir sus bordes inferiores. Luego cosemos por ese contorno para sujetar ambas piezas. Lo siguiente que haremos será formar los pliegues. Primero hacemos coincidir las marquitas de la parte superior y luego vamos a ir formando los pliegues en toda la curva. Vamos a ir sujetando para ir formándolos uniformemente, que queden todos del mismo tamaño y así lograr 4 pliegues de cada lado. Y después le pasamos una costura para unirlos. Y para la otra pieza seguiremos los mismos pasos. Lo siguiente que haremos será armar el fuelle. Vamos a unir la pieza externa
con la friselina mediante un pespunte por todo el contorno. Luego la vamos a unir a la pieza delantera y trasera. Le haremos pequeños cortes para marcar el centro. Haremos coincidir las marquitas de esta forma y sujetamos. Y para unirlas le vamos a pasar una costura por todo el contorno. Y con la otra pieza vamos a hacer de la misma forma. En el siguiente paso vamos a armar las piezas del forro. Lo primero que haremos será coser las vistas a las piezas delantera y trasera. Las colocamos sobre cada una de ellas y las cosemos por todo el contorno. Y en esta parte de aquí doblamos 1 centímetro hacia adentro y cosemos. Lo siguiente que haremos será coser los bolsillos. En uno de los lados vamos a hacer un doblez de esta forma y vamos a coser. Después los vamos a colocar sobre la pieza delantera y trasera, centrándolo bien así de esta forma, y lo vamos a coser por el contorno. Y a uno de ellos le vamos a pasar un pespunte por el centro para dividirlo en 2 bolsillos. El siguiente paso será coser el fuelle. Igual que en la pieza externa, le vamos a hacer pequeños cortes para marcar el centro. Igual lo haremos a las piezas delantera y trasera. Luego hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Para después unir las piezas con una costura. La otra pieza la vamos a coser de la misma forma, pero en la parte inferior vamos a dejar una abertura para darle vuelta. Lo siguiente que haremos será armar la manija. A la pieza más pequeña le vamos a hacer un doblez de 1 centímetro a cada lado. Luego cosemos. A la pieza de la manija más grande le vamos a hacer un doblez de 1 centímetro en los extremos y le vamos a pasar un pespunte. Luego vamos a doblar la tela de esta forma hacia el lado del derecho y vamos a unir por el borde con una costura. Y lo siguiente que haremos será darle vuelta para el lado del derecho.
Después de darle vuelta, vamos a introducir la manija más pequeña. Yo lo hice de esta manera. Ustedes lo pueden hacer de la manera que les sea más fácil. Nos debe quedar así, de esta forma, tratando de sujetar ambos extremos de la manija más pequeña. Y para que nos quede de esta forma. Ahora lo que haremos será fijar cada extremo de la manija en cada uno de los laterales del fuelle. Los sujetamos . Y luego lo cosemos. En el siguiente paso vamos a unir la pieza interna a la externa. Le damos vuelta al forro. Luego lo introducimos en la pieza externa. Hacemos coincidir los laterales y sujetamos por todo el contorno. Luego cosemos para unirlas. Le haremos pequeños cortes en ambas curvas, así de esta forma. Y luego le damos vuelta. Acomodamos bien todo el borde de la curva porque en este caso no lleva pespunte. Y después vamos a coser la abertura del forro. Y así terminamos este video de hoy. Le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirse y dejarme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.